Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Plan de tu Alma. Hoy avanzamos con el capítulo número 2, que habla sobre la enfermedad física. Y es que muchos de nosotros, antes de venir aquí, planeamos estos programas de alerta que nos da nuestro cuerpo para sanarnos a nosotros mismos de adentro hacia afuera. Comenzamos. El SIDA es una de las enfermedades más temidas en nuestra época. En el momento en el que escribo estas palabras, más de 40 millones de personas en el mundo son seropositivos o tienen SIDA. Aproximadamente 8.000 personas mueren cada día debido a esta enfermedad. El tratamiento exige un terrible peaje físico y emocional, y el estigma complica y pone a prueba las relaciones con sus cuidadores y seres queridos. Es posible que algunas almas quieran tener esta experiencia. Cuando decidí escribir sobre la planificación prenatal, supe inmediatamente que la enfermedad física era una experiencia vital que examinaría. Dado que todos los seres humanos se enfrentarán en un momento u otro a alguna enfermedad, la importancia del tema era innegable. Quería saber si las almas antes de encarnarse elegían experimentar la enfermedad física. Me interesaba una pregunta en especial. ¿Planean las almas tener enfermedades concretas? Y si es así, ¿por qué? El relato de John Elmore. John recuerda la fecha exacta en la que cambió su vida. El 23 de enero de 1997. Aquel día le diagnosticaron SIDA. Me identificaron con un número. Contaba. Me pregunté cómo se sentiría tener una enfermedad que era vista socialmente como una vergüenza y que exigía que el paciente fuera identificado por un número, en lugar de por un nombre. Como descubriría pronto, la vergüenza y la humillación habían sido algo recurrente en la vida de John. John había nacido en 1956 en Livingston, Alabama, un pueblo de 2.500 habitantes, en una época de gran agitación social y de intolerancia racial. Siendo niño, John, que era de raza blanca, vio las noticias sobre las manifestaciones de Selma, donde se asusaron pastores alemanes y se utilizaron mangueras de incendios contra los afroamericanos que querían votar. En su juventud, John habló a su padre sobre su orientación sexual, mostrándole una columna de Querida Abby, en la que Abby felicitaba a un hombre por su progresista actitud acerca de la homosexualidad de su hijo. ¿Qué estás intentando decirme?, preguntó el padre de John. Bueno, estoy intentando decirte que soy gay. Y su padre se echó a llorar. ¿Te das cuenta de que eres John Elmore y de que la familia terminará contigo? Puedo llevarte al otro lado del río. Puedo pagarte una mujer para que pases un buen rato. Con su madre, John lo intentó de otra manera. Una cadena de televisión había estado anunciando un programa especial en el que se iba a ofrecer una entrevista con un hombre homosexual. Es joven, es triunfador y es homosexual. Hablaremos con él y con sus padres. John pidió a su madre que le recordara ver el programa. Mientras John veía el programa en el cuarto de estar, su madre estaba sentada a poca distancia, frente a la mesa de la cocina. Estaba haciendo lo que siempre hacía para aliviar el estrés. Jugar un solitario, recordó John. Cada 4 segundos podía oír cómo colocaba alguna carta. Ponía una carta y se oía un clic. El clic cada vez se hacía más fuerte, dijo riéndose. Me imaginé la tensión en el ambiente y el aspecto de intensa concentración en el rostro de su madre, mientras intentaba no apartar su atención de las cartas. En mi interior deseaba que mi madre entrara en el cuarto de estar y se sentara conmigo, pero eso no ocurrió, dijo John con tristeza. Los compañeros de clase de John, que eran conscientes de su sexualidad, se burlaban de él, lo llamaban marica y lo acosaban. Una vez un profesor lo llamó aparte y le dijo: John, eres un hombre, ¿por qué no actúas como tal? John me contó que el ambiente religioso en el que creció también era intolerante con su sexualidad. ¿En qué religión te criaste?, le pregunté. Metodista. ¿Qué opinan los metodistas de la homosexualidad? Que es un pecado contra Dios. ¿Cuál era la religión mayoritaria en Livingston? Baptista.
¿qué opinan los baptistas de la homosexualidad? ¿Qué vamos a traer en el infierno? John se rió. Los baptistas están en contra. John, me parece, le dije, que has sentido la humillación en tu vida personal a través de la escuela, la familia y la religión, y que elegiste encarnarte en un lugar en el que una raza estaba siendo avergonzada públicamente. Mi investigación me indicaba claramente que las almas eligen a sus padres, la época y el lugar de nacimiento. Había vergüenza tanto en el ámbito privado como en el público. Estaba por todas partes. Está por todas partes, asintió. Nunca mejoró. Me encarné en una familia que vivía en la vergüenza, en un lugar de vergüenza, en una época de vergüenza. John me contó también que se había sentido humillado por las violentas palabras de más de una de sus parejas sentimentales. Aunque yo no lo sabía en ese momento, ese aspecto del pasado de John alcanzaría una importancia mucho mayor cuando más tarde obtuviésemos información del espíritu sobre su planificación prenatal. El SIDA es parte del patrón de vergüenza del que John había sido testigo y que había experimentado de primera mano. Cuando recibió su diagnóstico, tuvo la sensación de, bueno, ya he conseguido lo que me merezco, dijo John sobriamente. A partir de sentir que se lo merecía, estaba sorprendido. Entré en mi furgoneta. Recuerdo haber conducido por la calle, viendo a la gente ocupándose de sus asuntos. Nunca te fijas en eso, pero yo vi a esa gente. Parecía que todo el mundo estaba moviéndose a través de la melaza. Cruzaban la calle, entraban en las tiendas y caminaban por la acera. Pasé junto al parque de bomberos. Los bomberos estaban haciendo algo con su equipo. Bajé todas las ventanas y comencé a gritar. ¿No sabes que el mundo entero acaba de cambiar? Para mí, lo había hecho realmente. Hubo un momento en el que John se puso gravemente enfermo. Mientras estuvo hospitalizado, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es todo un poco confuso, dijo John, pero recuerdo haber estado en una habitación. Estaba oscuro, yo estaba rodeado por mucha gente. Era como una fiesta enorme. No había ningún ruido y no había ninguna conversación. Pero yo podía notar que había un montón de gente que no eran del mismo mundo que el mío. Sentí que podía unirme o no a ellos. Recuerdo claramente haber elegido no hacerlo. Fue una decisión interna. Fue como si dijera no quiero quedarme. John eligió la vida, no solo la continuación física de la misma, sino un nuevo tipo de vida. Después de mi experiencia con el ángel de la muerte, empecé a apreciar el lugar en el que estaba, dijo John. Dejé de sentirme avergonzado. Lo hice. Lo que descubrí estando tan cerca de morir fue que no quería hacerlo. John, le pregunté, ¿cómo te ayudó el SIDA y tu experiencia cercana a la muerte a superar la vergüenza? ¿A qué otro sufrimiento podría enfrentarte que fuera tan largo como un viaje a través de la vergüenza y la humillación?, contestó John. El mejor modo de tratar tus miedos es besarlos en la nariz, porque así desaparecen. Estar a punto de morir me ayudó a darme cuenta de que ellos, con E mayúscula, no tienen poder sobre mí. Todos sabemos quiénes son ellos, vecinos y profesores, y toda esa gente que aparecía de vez en cuando para molestarme. Ya no existen. Lo único que quiero ahora es vivir, y vivir de verdad, añadió. John, ¿qué te gustaría decir a la gente que está experimentando la vergüenza o la humillación? Las palabras vergonzantes eran hechos sólidos e inamovibles en mi vida. ¿Y qué se hace con lo que es sólido e inamovible? Construir sobre ello. Ahora vamos con la sesión de John con Glenna Dietrich. Como canalizadora, Glenna Dietrich entra en un trance en el que la conciencia de otro ser habla a través de ella. Algunos canalizadores son totalmente conscientes de cada palabra que pronuncia la entidad canalizada. Otros tienen una vaga conciencia de lo que se ha dicho, aunque no son capaces de recordar palabras concretas. Glenna, por el contrario, no recuerda nada de las conversaciones. Después de nuestras sesiones solía mostrar curiosidad sobre cómo habían ido y de lo que se había hablado. Glenna es muy bondadosa y siempre quería saber si las sesiones habían sido de ayuda. Se puede saber con certeza cuando Glenna comienza a canalizar. Su voz se hace ligeramente más suave. La cadencia, tono y dicción de su voz cambian notablemente. A veces, como en el caso de la sesión de John,
más de un ser espiritual está presente y habla a través de ella. Nosotros somos 3, así como vosotros sois 3. Comenzó la entidad canalizada. No somos del mundo material, sino del reino espiritual. Del reino tras el velo, como ustedes dicen. De nosotros no han tomado nunca la forma material humana, como lo habéis hecho vosotros. Somos del reino angelical. Permaneceremos sin nombre para ustedes, ya que nuestros nombres no son pronunciables. De modo que apareceremos en sus mentes solo como colores de formas vagas, como sensaciones. Me sorprendió el hecho de que estuviéramos hablando con ángeles. A través de Glenna, habíamos atravesado el velo del mundo espiritual. Había una dulzura en el tono del ángel que me resultó consoladora. La bienvenida del ángel me recordó que los seres en espíritu a menudo se comunican con nosotros a través de sensaciones y que los mediums frecuentemente ven los colores de los seres espirituales así como los del aura humana. En estas sesiones era normal que los seres desencarnados no usaran nombres. Cada ser, ya sea físico o intangible, es energía. El término firma energética muestra que cada conciencia es identificable a través de su energía individual. Los ángeles fueron capaces de reconocernos a John, a Glenna y a mí precisamente por esa energía. Uno de nosotros 3 ha estado encarnado muchas veces, continuó el ángel, y su ser ahora se comunicará con vosotros directamente. Sí, he estado encarnado en tu reino 867 veces, dijo el segundo ángel. Esas son las vidas que he pasado en cuerpos humanos. No he elegido pasar mi tiempo de encarnación en cuerpos que no fueran humanos. En realidad, elegí ser uno de tus guías, de John, cuando te encarnaste. Nosotros hemos estado juntos en muchas vidas, en muchas encarnaciones. Hemos sido hermanas, hemos sido madre e hija, hemos sido enemigos que se asesinaron el uno al otro y hemos sido amigos íntimos. En cada una de ellas, tú y yo hemos decidido cómo nos encontraríamos y en qué circunstancias nos daríamos la oportunidad de tener esas hermosas experiencias de crecimiento. Realmente, somos lo que en tu reino llamas almas gemelas, 2 almas de vibración similar, una frecuencia en la que ambos tenemos un color y un sonido que son parecidos. Me gustaría decirte que me siento feliz y orgulloso de cuánto has avanzado en esta encarnación. Hay muchas cosas que has demostrado y muchas energías a las que has ayudado. Yo he caminado a tu lado y a veces he estado adelante, dándote ánimo durante esos momentos que te parecen los más oscuros. Sí, mi energía te resulta familiar. Me gustaría que recordaras, querido, la belleza de tu alma, la increíble luz que puede llegar a tu corazón. Es difícil ser esa luz brillante cuando la mayoría de la gente a tu alrededor solo desea oscuridad. El verdadero sanado, el verdadero sabio, es el que permanece sabio entre aquellos que todavía no han despertado. Ten valor y permanece en pie. Entonces el ángel se dirigió a mí. Hemos oído tus preguntas, pero deseamos que nos las formules de una en una. Gracias, comencé. John planeó antes de nacer la experiencia del SIDA. Y si lo hizo, ¿por qué? Antes de la sesión, yo habíamos acordado que comenzaríamos con esta pregunta. Él estaba tan ansioso como yo de oír la respuesta. Sí, así es, contestó el ángel. En este reino, el reino espiritual, no hay energías pesadas que impidan el progreso, que inhiban la capacidad de ver más allá. Los periodos entre encarnaciones se pasan evaluando y planificando lo que el alma considera que será el siguiente paso, el siguiente nivel. La respuesta a tu pregunta es sí. Lo que se consideró fue la posibilidad de liberar la relación de parentesco genético y sistema de creencias del grupo de almas del que John se considera parte. Como veríamos más adelante, el ángel se estaba refiriendo a una vida pasada de alguien del grupo de almas de John. En esa vida, la personalidad encarnada tuvo acciones basadas en el miedo, que provocaron un olvido completo de sus orígenes como alma. Algo que ninguna alma del grupo de John había experimentado previamente.
Entonces, todos los miembros del grupo de almas llegaron al acuerdo de que John asumiría la carga esencial y que a pesar de las distracciones o creaciones de la ilusión, comenzaría a brillar para convertirse en esa luz y comenzar a ver y a comprender la verdad sobre sí mismo. Esas almas se reunieron para ayudar a imbuir sus personalidades y sus percepciones de John de un modo que resaltasen los obstáculos que él necesitaba superar, para que su verdad se hiciera aparente ante él. Como verás, en la lectura complementaria de la medium Stacy Wells, el ángel se refería a otros miembros del grupo de almas de John que antes del nacimiento acordaron avergonzarlo, como parte de los obstáculos de su vida. Es algo parecido a una carrera de obstáculos. Cuantos más veces llegues al mismo obstáculo, más fácil será saltarlo, reptar o bordearlo, hasta que al final superarlo se convierta en una segunda naturaleza para ti. Cuando John ya no se vea como menos importante, menos amado, menos amable y menos sagrado que quienes lo rodean, los obstáculos de este ser se desvanecerán. Con estas palabras, el ángel expresó uno de los propósitos principales de los desafíos vitales: mostrarnos el modo en el que nuestros pensamientos y sentimientos crean nuestra realidad. Los retos y los desafíos son espejos que reflejan nuestros sentimientos sobre nosotros mismos. En ese sentido son regalos. La sabiduría nos permite reconocerlos como tales. Efectivamente, explicó el ángel, el propio cuerpo sirve para lograr esa conciencia, para hacer brillar la luz allí donde es necesaria la sanación. Y como esto tiene un gran impacto en su familia de almas, en este reino espiritual, se ha escogido un método extremadamente intenso y poderoso, para que todos puedan beneficiarse de las verdades que sean descubiertas. Si se hubiera utilizado otro obstáculo, la victoria no habría sido tan grande. Aquí lo teníamos, la confirmación de que John había planeado específicamente la experiencia del SIDA, no solo para su propio aprendizaje, sino también para el crecimiento de su grupo de almas. Confirmaron las sesiones con otros entrevistados. El progreso que logramos en el plano terrenal como personalidades hace avanzar tanto a nuestra alma individual como al alma de nuestro grupo. ¿Podrías contarme más acerca de cómo la experiencia del SIDA está ayudando a John a crecer?, pregunté. Él tiene la necesidad de verse a sí mismo como realmente es, contestó el ángel, y de creer en su propia verdad, en su propia identidad. Esto tiene que ver con la creencia de que merecemos todo el amor, de que merecemos amor incondicional. Como el grupo de almas solo exponía amor condicional, que tenía que ser experimentado de un modo concreto, según la tradición, la particularidad de John les condujo a retirarle su amor. De este modo, se formó la creencia de John sobre sí mismo, que no se merece amor incondicional, sino solo ser amado cuando se comporta de un modo concreto. Cuando responde a las expectativas se obtiene la aprobación de los demás. La confusión se instaló en él, y la personalidad que desarrolló en su infancia se dividió y se rompió. La enfermedad del SIDA está relacionada con el deseo de amor incondicional y la creencia de que no se merecía ese amor. Por lo tanto, la sanación se completó cuando el alma de John brilló y su personalidad vio esa luz y descubrió que era él mismo. El ángel había explicado de un modo hermoso el núcleo del proceso de crecimiento espiritual en la tierra. El amor a nosotros mismos despierta cuando dejamos de pensar que somos personalidades limitadas y defectuosas, y en lugar de eso recordamos que somos seres trascendentes. Reconocer esta luz interior es cambiar los patrones de pensamiento y, por extensión, la salud física. ¿Cómo planeó el alma de John que esta luz brillara? ¿Y cómo sabía que ocurriría?, pregunté. Todas las encarnaciones en tu reino, respondió el ángel, están diseñadas para superar los niveles inferiores de oscuridad. Ahí hay una vibración de odio, la vibración de la separación de Dios, la vibración de la desaprobación, la vibración del miedo. Todas estas cosas existen ahí como niveles de frecuencia ocultos. Esto tiene un efecto sobre los cuerpos humanos que es desconocido, invisible y no cuantificable. Los que vives en este reino crees que eres eso, crees que eres el miedo, el odio y la desaprobación. Y por eso son capaces de asesinarse unos a otros.
Son capaces de abusar y maltratar a los demás. Actúas en frecuencias abyectas. Cuando el alma entra en el cuerpo, la claridad desaparece casi por completo. Y como humanos, comienzas a creer que solamente eres el cuerpo. Olvidas que eres el alma. Esto es parte del plan, porque así olvidas tu divinidad y a través de muchas dificultades recuerdas la verdad, la cual brinda un gran poder. Solidifica las creencias y eleva esa frecuencia a niveles superiores. John más tarde diría este comentario: ese es exactamente el tipo de poder que he estado buscando. He estado dando grandes pasos para alcanzar esa entidad que sé que está en mi interior. La experiencia del SIDA me ha llevado a creer que mi cuerpo está amenazado, pero que mi alma, mi ser y mi conciencia no lo están. ¿Responde esto a tu pregunta?, me preguntó el ángel. Sí, dije, aunque quería comprender cómo es posible que el alma de John supiera o por qué sabía que ese plan de vida le proporcionaría un crecimiento tan grande. Se planearon sucesos concretos en la vida de John para permitir que la luz de su alma brillara y fuera reconocida por su personalidad. El alma implantó en John el germen de muchos sucesos que de forma sincronizada están involucrados en la apertura de esa conciencia a la luz, respondió el ángel. Este es un proceso gradual. El cuerpo humano vibra a frecuencias muy bajas. En frecuencias más elevadas comienza una revelación de la verdad. El cuerpo es incapaz de asimilar frecuencias superiores de manera inmediata, así que la persona solo se permite ligeros vislumbres de las frecuencias superiores. De ese modo van aclimatando el cuerpo con pequeños incrementos, haciendo posible que las células acumulen luz y brillen en frecuencias superiores de manera gradual. Estaba ayudándome a comprender cómo la enfermedad física puede estimular la sanación espiritual. Incluso así, me preguntaba por qué tal sanación sería necesaria. La vergüenza que John estaba intentando sanar, la creencia de que no merece un amor incondicional, ¿dónde tuvo su origen? ¿Cómo se creó?, pregunté. Tuvo su origen en el linaje de su grupo de almas, en un individuo que era parte de una religión organizada. Fue un dignatario religioso de envergadura. La personalidad de ese individuo estaba imbuida de un desequilibrio calculado. Cuando este desequilibrio se manifestó en ese cuerpo humano, se convirtió en una enfermedad mental, plagada de miedos. Cuando este ancestro actuó basándose en esos miedos, estos se hicieron muy poderosos, no solo en su cuerpo, sino también en los cuerpos de sus descendientes. Había aprendido en otras sesiones que la acción en el plano físico concreta la emoción, haciéndola parte de nuestro ser con mayor profundidad. Es por esto que las encarnaciones siguientes están con frecuencia diseñadas para la sanación. Lo que se crea en el plano físico sana con mayor rapidez en el plano físico. Fue una caída en la oscuridad calculada, continuó el ángel, en una vibración tan baja que previamente no había sido experimentada por este grupo de almas. De modo que la energía del miedo, a través del ADN, se convirtió en un código que adoptaron otros grupos de almas, viendo que era útil para descender a niveles inferiores de frecuencia. El ángel estaba refiriéndose al deseo de las almas de experimentar contrastes para llegar a un conocimiento más profundo de sí mismas. Cuanto más alejado está un ser de la verdad, más oscuro se hace y más baja es su frecuencia. En sucesivas encarnaciones, el grupo de almas se va abriendo camino a través de esta energía turbia y pesada, hasta percatarse de nuevo de la luz, de la verdad. Entonces su conciencia se estabiliza. Estos seres, cuando finalmente dejan esta rueda de reencarnación y van hacia otros reinos, se llevan con ellos el conocimiento de ese descenso desde la luz. ¿Responde esto a tu pregunta? Sí, gracias, contesté. Creo que lo que dices es que las almas del grupo de John se lo pidieron y que él estuvo de acuerdo en ser quien sufriera SIDA y que los demás se encarnaron en su entorno para juzgarlo, rechazarlo y no proporcionarle amor incondicional. ¿Es así? Así es, respondió el ángel. Parece un plan arriesgado, porque John podría adoptar las creencias de los que están a su alrededor y aceptar que efectivamente no es merecedor del amor incondicional. Sí,
Lo ha hecho en muchas encarnaciones. Forma parte de la sanación de su propia alma. El grupo de almas continuará usando este tipo de plan hasta que haya una encarnación en la que el individuo acepte que es merecedor del amor incondicional. Correcto. Ya habíamos llegado al eterno tema del sufrimiento humano. No quería que el ángel se sintiera desafiado por mi siguiente pregunta, pero el sufrimiento de mi propia vida había sido en ocasiones tan profundo que sencillamente tenía que entender la necesidad de tanto dolor. En muchos sentidos, la propia necesidad de comprenderlo me había empujado a preparar aquella sesión. ¿Por qué hacerlo de ese modo?, pregunté. ¿Por qué no diseñar una vida agradable, rebosante de amor incondicional? ¿No sería un modo más sencillo de aprender que somos merecedores de ello? El equilibrio se obtiene al experimentar tanto la luz como la oscuridad, dijo el ángel. Todos los individuos que se encarnan en tu reino experimentan tanto la luz como la oscuridad en alguna encarnación. Podrías elegir convertirte en ese individuo que extermina a un grupo de seres humanos. Podrías elegir abusar de niños. Todas estas cosas crean un nivel de aprendizaje y de conocimiento. Tu reino es el único en el que existe la polaridad del bien y del mal. Encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, te saca de ese reino, te aparta de esa dualidad. Y tu interior crea en su lugar la creencia en todo lo que es. El ángel estaba refiriéndose a la naturaleza divina y a la unidad de todo cuanto existe en el universo. ¿Significa eso que el grupo de almas de John está sanando su sentimiento de vergüenza a través tanto de encarnaciones agradables como de otras más difíciles, como en la que se experimenta el SIDA? Correcto, dijo el ángel. Me sentí aliviado al descubrir que en el proceso de planificación vital existía un equilibrio. Antes habías mencionado una frecuencia inferior, dijo. John, que ahora sea su primera pregunta. ¿Cómo puedo elevar esa frecuencia? Te diría, John, que la frecuencia más elevada del universo es la del amor, y por eso el secreto es manifestar esa frecuencia en ti durante tanto tiempo como sea posible, y siempre que sea posible. ¿Qué le dirías a alguien con SIDA que está intentando comprender el profundo propósito espiritual de esta enfermedad?, pregunté. Mantén el corazón abierto, dijo el ángel con dulzura. Escucha lo que te dicte tu corazón, porque de este modo tendrá lugar muchas sanaciones en niveles que están más allá de tu comprensión. Palabras muy parecidas del espíritu. Las iba a escuchar muchas veces en otras sesiones. Cuando cerramos nuestros corazones, impedimos que las energías, principalmente la energía del amor, nos sanen. Por eso, el endurecimiento emocional del corazón conduce a su endurecimiento físico. Entre los que están en el grupo de almas de John, pregunté, ¿por qué fue él el elegido para experimentar SIDA? Era su turno, nos dijo el ángel. ¿Solo porque era su turno? Sí. ¿Qué más es importante comprender sobre la experiencia del SIDA? Es una plaga de tu tiempo, contestó el ángel, que indica un patrón de autodesprecio entre la humanidad. Es una culminación de siglos y generaciones de separación del espíritu, de alejamiento de la luz, y una creencia en el ser como el cuerpo, separado de todo cuanto es. ¿Es exacto entonces decir que el SIDA está sanando a la humanidad? Correcto, dijo el ángel. Aunque la sesión de John no fue la primera en la que participé, y aunque ya había escuchado al espíritu confirmar que otros entrevistados habían elegido y planeado sus experiencias vitales, estaba sorprendido por lo que nos habían dicho. John había elegido experimentar el SIDA, y habíamos descubierto por qué. Me pregunté cuánta gente con SIDA o con cualquier otra enfermedad veía su enfermedad como un castigo de Dios o del universo, o a lo sumo como un sufrimiento sin sentido. La conversación con los ángeles había dejado claro que la experiencia de John, aunque dolorosa, tenía un significado muy profundo. De hecho, era una experiencia transformadora. John describió la sesión como reveladora. Me ha hecho darme cuenta de que hay mucha más bondad en mi interior de la que yo suponía. Ahora, tengo la sensación de que mi vida tiene un propósito, algo que no he sentido en muchos años. Además, dijo que su alma estaba haciendo modificaciones a su personalidad, del mismo modo que un sastre arregla un traje. Las señales de tiza están desapareciendo y el traje se adapta a mí cada vez mejor.
El alma es lo más puro de mi ser. Y Wells para John. Aunque me refiero a ella como medium, Stacy Wells como Glenna tiene el don de canalizar. A veces su espíritu guía habla a través de ella, y ella tiene solo una ligera conciencia de lo que se ha dicho. En otros momentos su conciencia permanece inalterable y repite lo que él dice o describe imágenes visuales y sensaciones. Como dije en la introducción, Stacy tiene el gran don de ver y oír las sesiones de planificación prenatal. A menudo sentía que estaba siendo transportado a otro mundo, que casi podía extender la mano y tocar las almas que estaban presentes. Ser testigo de estas conversaciones fue un verdadero regalo del espíritu. A Stacy, a mí, y por extensión a todos los que lean estas palabras, se nos han permitido vislumbrar otra dimensión, a la vez que un intenso proceso personal. Allí las almas comentaban sus esperanzas más íntimas para su propia evolución, y a veces reconocían abiertamente las decepciones de sus vidas pasadas. El guía de Stacy no podía darnos esta información sin el permiso de las almas involucradas. Les doy las gracias ahora por su franqueza, al hacernos partícipes de una experiencia tan íntima. Con el tiempo quedó claro que el espíritu guía de Stacy era un ser muy evolucionado. Me sentí honrado de colaborar con él. Debido a que él eligió presentarse a Stacy con forma masculina, uso pronombres masculinos. Estoy viendo una conversación prenatal entre John y su padre, comenzó Stacy. Hay un gran amor entre estos dos seres. Veo a John y a su padre como almas, pero se parecen mucho a los cuerpos que habitan en esta vida. Su padre está diciéndole lo mucho que lo ama. Parece que John ya ha decidido experimentar la homosexualidad. Hablan sobre experimentar una grave enfermedad que incluso podría llevarle a la muerte. Estas dos cosas ya han sido decididas. Aunque ya había trabajado antes con Stacy, de nuevo me sorprendí cuando ella repitió palabra por palabra. La conversación. Padre de John, no te humillaré. John, necesito experimentar eso. Las palabras ofensivas. Necesito oírte decir eso para que me ayudes a encontrarme a mí mismo. La humillación fortalecerá mi voluntad y me dará el valor que necesito para enfrentarme a mi destino. El padre de John dice, muy bien, entonces lo haré porque te quiero. La madre de John está junto a su padre. Su padre extiende la mano y la trae hacia él. Ella también ha decidido apoyarte. La madre de John dice, yo te amaré y cuidaré de ti durante tu vida. Existe la posibilidad de que deba alejarte de mí. Esto será muy difícil para mí. Sin embargo, aceptaré este desafío por ti. En vidas anteriores, John había intentado ser emocional y económicamente independiente, continuó Stacy. Pasó 4 vidas siendo muy pobre, una de ellas en un país del tercer mundo. En esta búsqueda constante por superar su desafío, por darle sentido al ser que es fuerte y compasivo, llegó a un acuerdo con sus padres y con otros seres para que lo maltrataran psicológicamente, de modo que se viera obligado a encontrar fortaleza en su interior y a construir su propio carácter. Stacy acababa de escribir un plan de vida clásico de aprendizaje a través de los opuestos. En un plan así, el individuo elige antes del nacimiento experimentar la carencia de lo que él o ella más desean comprender y apreciar. John me dijo más tarde sobre la lectura de Stacy. Creo que elegí exactamente el tipo de vida opuesto a lo que realmente quiero ahora como personalidad, para aprender a sentir compasión por los demás. Durante gran parte de su vida, me contó, había pensado que su sufrimiento era un castigo por haber sido cruel con otras personas en vidas pasadas. Ahora sabe que no es así. Hay algo más que estoy captando, dijo Stacy. John eligió este momento para encarnarse porque quería experimentar la revolución de la conciencia y la revolución sexual. Quiso vivir en esta época como parte de esta generación para poder experimentar ambas cosas. Además, tiene un historial en vidas pasadas de no ser capaz de controlarse en sus relaciones sentimentales, e incluso en sus relaciones con la familia. En la vida actual está todavía trabajando por ello. Planeó contraer el virus del SIDA a través del contacto con alguien a quien debería haber conocido mejor antes de estar con él. A través de un comportamiento arriesgado, ambos rasgos propios de una deficiente autodisciplina. John me dijo más tarde que Stacy tenía razón en ese aspecto,
y que el autocontrol y la autodisciplina son algo aún desconocido para mí. Ahora veo a una persona en la sesión de planificación prenatal de John, que es una de sus profesoras en la escuela, dijo Stacy. Se identifica a sí misma como artista. En esta vida, como profesora, está trabajando para fortalecer sus características más agresivas y equilibrar así su temperamento artístico. Ha estado desarrollando la energía masculina en su interior y permitiendo que ésta se exprese. Ella era la persona perfecta para hacer este tipo de acuerdo con él. John la conoce de otras vidas, desde hace mucho tiempo. Vidas que podrían haber tenido lugar 3 o 4 siglos después de Cristo. Las palabras de Stacy me recordaron que el alma busca el equilibrio en todas las cosas, incluso en la expresión de las energías masculina y femenina. Algunas personas a las que he entrevistado tuvieron dificultades en encarnaciones previas, expresando la energía masculina o la femenina, y planearon la vida siguiente para vivir esa experiencia. ¿Hay alguna conversación más con las personas que humillaron a John?, pregunté a Stacy. Me dicen que los compañeros de clase de John no eran almas amigas, en el sentido de que no habían llegado a un acuerdo a nivel de alma con él, contestó, repitiendo las palabras de su guía. Pero sus guías los indujeron a decirle cosas. Sus guías trabajaban de acuerdo con los de John. Les dieron frases, cosas para que las repitieran. He preguntado si fue así cada vez que ocurrió, y me han contestado sí, así fue en todos los casos, y todos preferirían no recordarlo. Aquella información me sorprendió. Aún no sabía que los espíritus guía pueden influenciar a las personas con sus palabras. Sin embargo, aquello concordaba con otras sesiones en las que había descubierto que nuestros guías trabajan diligentemente para asegurarse de que tenemos las experiencias que planeamos antes de nacer, incluso cuando esas experiencias son dolorosas. Aunque quizá es desagradable o difícil comprenderlo cuando lo vemos desde las perspectivas de la personalidad, esta idea toma un significado totalmente distinto cuando la consideras desde el punto de vista del alma. Como almas, sabemos que la vida en la fase terrenal es breve y que no seremos dañados permanentemente, al igual que no puede serlo un actor por los diálogos con otro actor durante su representación teatral. Me preguntaban quién más en la vida de John podría haber acordado humillarlo. ¿Y sus parejas sentimentales?, pregunté. Stacy hizo una pausa mientras sintonizaba otra parte de la sesión de planificación prenatal. Una conversación entre John y un hombre que había sido su pareja en esta vida. Hombre, no quiero hacerte esto. No quiero tratarte de ese modo. John, pero yo quiero que lo hagas. Quiero que digas ciertas frases. Quiero que tengas una actitud concreta que me motive. Yo lo quiero. John quiere elevarse, superar las afirmaciones ofensivas, porque son cosas que había pensado sobre sí mismo en vidas pasadas, explicó Stacy. John, te quiero tanto que te perdonaré. No me lo llevaré en mi corazón cuando abandone esta vida. No te culparé y no habrá un nuevo karma que nos exija tener otra relación en otra vida para yo trabajar el perdón. El hombre. Hacer esas afirmaciones y mantener esa actitud sería infantil. Hace una pausa mientras considera la petición de John. Haré lo que me pides, pero debe amor entre nosotros. Debe haber amor entre nosotros. Debemos experimentar amor. John me dijo más tarde, y lo hicimos, experimentamos el amor. Estoy viendo un cambio en la gente, continuó Stacy. Ese hombre se ha girado para hablar con otros. Me están llevando al acuerdo que él hizo para contagiarse de SIDA. Está hablando con un grupo de almas que van a caer enfermas del mismo modo. Están diciendo que además de las lecciones individuales que aprenderán de esta experiencia, están de acuerdo en hacer esto para enseñar a sus mayores una importante lección sobre la tolerancia y el amor incondicional. Esto va más allá de los temas personales. Para este grupo concreto de almas es algo mucho más grande. Veo que ese hombre se dirige de nuevo a John. El hombre dice, hay algo más importante que todos los beneficios personales que puedes obtener al contraer esta enfermedad. Podemos enseñar a nuestros mayores a respetarlos y proporcionarles una valiosa oportunidad de experimentar, aprender y crecer. John dice, estoy de acuerdo, pero yo también necesito experimentar esto para solucionar mi resistencia al cambio y para aprender a usar más la inteligencia y actuar con mayor prudencia en los asuntos sentimentales. Entonces me di cuenta
de la magnitud de lo que el grupo de almas de John había asumido. Estaban trabajando por el beneficio de la humanidad. Pretendían prestar servicio a los demás seres humanos, incrementando la tolerancia en el mundo. Cargarían con el sufrimiento de los prejuicios de la sociedad, de modo que aquellos que enjuiciaron pudieran elegir en su lugar, expresar amor incondicional y conocerse a sí mismos de este modo. Stacy y su guía nos proporcionaron una imagen clara de cómo y por qué un alma planea contraer SIDA antes del nacimiento. Pero, ¿y los individuos que han desarrollado SIDA sin un plan prenatal al respecto? ¿Qué papel, si tiene alguno, desarrolla el alma en esos casos? Tuve un amigo que murió de SIDA y que no vino a esta vida con ese plan, contestó Stacy. Él lo eligió. ¿Lo eligió a nivel del alma o de la personalidad?, le pregunté. A nivel del alma, pero lo eligió mientras estaba en el cuerpo físico, de modo que el alma quería experimentar esa energía en la encarnación. Sí. ¿Por qué? Mi amigo estaba sintiéndose poco amado y se había sentido así desde que nació. No quería suicidarse. Quiso hacerlo de este modo porque esto le proporcionaría amor y atención durante el tiempo que estuviese enfermo. Su ser superior, el alma, estuvo de acuerdo en lo que quería su personalidad, que estaba llena de tristeza y de remordimientos, y era incapaz de perdonarse a sí misma. Ese era el modo más sencillo para que su alma saliera de esta vida. ¿Cómo provoca un alma que una personalidad se contagie de SIDA?, pregunté. Se promueven ciertos comportamientos que conducen a varias oportunidades de contagiarse de varios compañeros, contestó Stacy. Pero yo aún no comprendía cómo ocurría ello. Suena como si el alma tuviera control sobre la posibilidad de contagio de SIDA. ¿Cómo controla esto el alma? Cuando dormimos por la noche estamos muy activos en el nivel del alma. Este tipo de decisión fue tomada mientras dormía. En otras palabras, la personalidad ocupa durante la noche el cuerpo de luz, se encuentra con el alma y acuerdan hacer algo para contraer SIDA. El término cuerpo de luz se usa para describir nuestra apariencia cuando estamos en espíritu. Es una descripción literal. Nuestros cuerpos luminosos están hechos de luz. Sí, dijo ella. Stacy, dejando a un lado lo que hemos comentado sobre John, ¿cuáles son las razones principales por las que las almas planean experimentar una enfermedad grave en una vida? De repente, el discurso de Stacy se hizo más lento y más deliberado. Por primera vez en esta sesión estaba canalizando a su espíritu guía directamente. Fue como si él supiera que había llegado al final de la lectura y quisiera dar sus indicaciones finales. Hay muchas razones, entre ellas el altruismo y el egoísmo, dijo. Podemos usar las enfermedades graves para hacer modificaciones importantes en el interior del ser, en su sistema de creencias, valores y juicios. A veces es una forma de buscar el equilibrio kármico. ¿Qué te gustaría decir a la gente que tiene una enfermedad o que está cuidando a alguien que tiene una enfermedad y que intenta comprender el significado espiritual profundo de su situación? Pregunté. Que utilicen todo el amor que puedan. Y también me gustaría recordar a tus lectores que aunque pueda parecer abrumador ser el enfermo o la persona que cuida de alguien que está enfermo, esto es un escalón hacia algo más. Es un peldaño en la escalera de la evolución. John había formulado un plan de vida brillante. Como todas las almas, tuvo la opción de encarnarse en cualquier lugar, en cualquier momento. Él eligió un lugar y un momento de la historia en el que la vergüenza que había en la sociedad era un reflejo de la vergüenza que existía en su corazón. Al seleccionar el sur de un país en un momento de gran intolerancia racial, diseñó una vida que generó una profunda comprensión y finalmente a una profunda sanación de este sentimiento de vergüenza. La vergüenza que rodeaba a John en el mundo era un reflejo de la vergüenza que reinaba en sus relaciones personales. No podría haber planeado unas circunstancias más difíciles. Eligió un pueblo pequeño donde el anonimato sería imposible, por lo que tendría que esconder su sexualidad. Se rodeó de miembros de religiones que no aceptarían su verdadera naturaleza. Eligió a unos padres, miembros de su mismo grupo de almas, que lo juzgarían activa y férreamente. A estas dificultades añadió quizá la enfermedad más vergonzante de nuestro tiempo, el SIDA. John no pintó el lienzo de su vida con agradables colores pastel.
Con coraje eligió colores vibrantes, llamativos y con frecuencia chillones, para crear una pintura dramática que lo despertara la belleza de su alma. Los padres de John no son menos hermosos que él mismo. A regañadientas, interpretaron los papeles que John pidió y escribió. Y su única motivación fue el amor. Este mismo amor condujo a una antigua pareja sentimental a aceptar una parte igualmente difícil. Efectivamente, aceptó ese papel solo con la condición de que John y él experimentaran amor. Las almas del padre intolerante, de la madre crítica y del compañero humillador son amor. Es por esto que las conversaciones de John con ellos durante la sesión de planificación prenatal estaban concentradas en el amor, como motivación y como experiencia. Cuando John finalmente se reúna con ellos en espíritu, les dará las gracias por los papeles que han interpretado. El espíritu es amor. El universo es amor. Somos amor. Cuando más allá de la personalidad miramos el alma eterna en nuestro interior, recordamos lo que realmente somos. La pérdida temporal de esa identidad y su consiguiente redescubrimiento y el contraste entre estas dos cosas dan al alma un conocimiento y una apreciación de sí misma más profunda. Para el alma, este tipo de contraste no puede ser obtenido o comprendido sin una encarnación física. Para la personalidad, el redescubrimiento de uno mismo como amor tiene como resultado la curación física y emocional que John había comenzado a experimentar. Todo el grupo de almas se beneficia de esta experiencia. Después que esta vida se complete, John volverá a su grupo de almas con una gran riqueza de conocimiento y sentimientos sobre la vergüenza, concretamente sobre cómo ese sentimiento contrasta con la magnificencia del alma. John compartirá esta sabiduría con todos los de su grupo, se convertirá en parte de ellos y juntos avanzarán en la espiral evolutiva. El sufrimiento que soporta John mientras está en la tierra es temporal, pero él y su grupo de almas portarán la sabiduría resultante para siempre. El perdón a sí mismo es la pieza clave de la sanación de John en esta vida. Debemos perdonar a otros por su intolerancia, pero su mayor desafío es perdonarse a sí mismo por creer lo que otros dicen sobre él. Cuando John descubrió que era cero positivo, creyó que se merecía la enfermedad. Tal era la profundidad de su vergüenza que solo a través de su experiencia cercana a la muerte se dio cuenta de lo que quería y de que merecía vivir. Antes de esa experiencia, John se había alejado del conocimiento de su valor. El contraste entre esa oscuridad y la vida, hacia la que volvió a desencadenar un recuerdo. Ya no se sentía definido por las duras palabras de su padre, ni por los prejuicios de sus profesores o compañeros del colegio, ni por las humillaciones de sus examantes. Ya no se sentía definido por el SIDA. El viaje sanador es un viaje de recordar. John despertó de su roce con la vida espiritual con un recuerdo interno e intuitivo de su inconmensurable valor. Solo aceptando valientemente la oscuridad podemos comprender y apreciar totalmente la luz. Gran parte de la oscuridad que experimentamos en el plano físico es el resultado de nuestra creencia en la separación. Creemos que somos individuos distintos y separados unos de otros y del espíritu. Creemos, como dijo el ángel, que somos nuestros cuerpos físicos. Esta ilusión es necesaria para que las encarnaciones físicas nos proporcionen lecciones ricas en crecimiento espiritual. Si no percibiéramos separación, la vida carecería de la gravedad necesaria para ser nuestra maestra. Y nosotros careceríamos de la motivación que necesitamos para ser sus pupilos. Al experimentar el SIDA, John nos proporciona a todos nosotros una oportunidad de que emerja nuestro verdadero ser. Muchos de aquellos a los que juzgamos con mayor dureza nos ofrecen este regalo. El alcohólico, el drogadicto, la persona con SIDA. Cada uno de ellos nos da una oportunidad de ir más allá de los prejuicios de la personalidad y de convertirnos en expresiones vivas de la tolerancia y la compasión. John y el resto de su grupo de almas planearon el desafío vital del SIDA para enseñar estas virtudes divinas a la sociedad. En lugar de condenarlos, deberíamos dar las gracias a estos seres por ser nuestros maestros. Experimentar el SIDA o cualquier otra dificultad con el propósito de enseñar a los demás es un gesto de altruismo.
En algunos casos ese altruismo puede equilibrar el egoísmo de vidas pasadas. En todos los casos es un gesto de amor. Expresar amor cuando todavía desconocemos nuestra verdadera naturaleza, porque así lo planeamos, es la tarea fundamental de la vida. Aceptamos ese desafío y despertamos de la amnesia autoinducida cuando nos damos cuenta de que la personalidad es un abrigo temporal. John se ha quitado ese abrigo para revelar el alma eterna, infinita, mente amorosa que hay debajo. Quiero agradecerte profundamente por haberte quedado y quiero dar mi propio testimonio de haber sido también una persona que escogió en conjunto con su familia el programa de la enfermedad. Lo viví con mi hermano pequeño, que nació con una discapacidad motora y desencarnó a los 8 años de edad. Esto desencadenó un profundo despertar de conciencia y espiritual en mi familia, y quiero honrar a ese ser, esa alma que en definitiva su presencia en mi vida y su ausencia me hizo hacerme las preguntas más importantes y estar en mi camino. Así que si tú estás pasando por una enfermedad o estás alrededor de alguien que la tiene, la verdad es que esto genera un regalo profundo y hermoso luego que te liberas de todas las capas de tristeza, decepción y confusión que pueden traer. Te mando un abrazo lleno de luz, amor y libertad, sabiduría. Y si te sientes cómodo, puedes dejar algún comentario acá contándonos acerca de cualquier información o cualquier visión que hayas tenido y cualquier 20 que haya calado dentro de ti. Un abrazo, hermano, hermana, y